Buenos días, estamos muy animados, ya es nuestra tercera lección, esta noche vamos a estudiar el capítulo 4. Pero déjame decirte que anoche cuando estábamos mirando esto, el capítulo 3 es quizás uno de los más hermosos que tiene este evangelio. Hay otros que realmente son impactantes, pero en este está el versículo que abre nuestras vidas espirituales. Es el primer versículo que nosotros aprendemos de memoria, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Habla del amor de Dios, habla de la forma en que Él entregó a su Hijo Jesucristo y habla de que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Voy a mencionar 6 versículos, 3 que están antes de este texto y 3 que están después de este texto. Los primeros 3 nos hablan del poder de Dios y el deseo de Dios por salvar a la humanidad. Y los otros 3 hablan de la actitud nuestra frente a ese sacrificio de Dios. Tal vez el querer en el presente negarnos o rechazar por temor a tener que cambiar nuestras vidas. El primer versículo está en el verso 3 del capítulo 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo si se quiere ver el reino de Dios. Verso 5. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aclara, para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos nacer por agua y necesitamos nacer por el Espíritu. Y ahí, señores, nos está hablando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, porque el creer es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, y esto es obra del Espíritu en nuestras vidas. Vamos al tercer punto, el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Era necesario que Jesús fuera a la cruz y muriera por nosotros. Y es por eso que ahora nosotros tenemos que voltear a la cruz de Cristo, inmediatamente creer que el que está ahí es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, y creer en Él y en ese sacrificio por mí. Vamos a mirar los otros 3 versículos. Y el primero es importante, el versículo 17, entender porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ya el mundo está condenado por su pecado, pero Dios manda a su Hijo al mundo no para condenarlos porque ya están condenados, sino para rescatarlos, para liberarlos, para que cuando volteemos a mirarle a Él y creamos en Él, seamos salvos. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él no nos condena. Nosotros somos condenados de antemano por no conocerle o por rechazarle. Pero cuando Él se revela a nosotros, si volteamos nuestra fe a Él y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y si creemos eso, tenemos vida eterna. Él quiere rescatarnos, quiere salvarnos. Versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y el 21, con este terminamos. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amigos, aquí lo que nosotros vemos es el temor del hombre a sufrir un cambio en su vida. Ese nuevo nacimiento es nacer de nuevo, es empezar de nuevo, es reflorecer, es una vida diferente, distinta. Y ahí es en donde tenemos miedo.
Amigo, te invito a compartir estas verdades y te invito a que sigamos estudiando el Evangelio de Juan. Esta noche, capítulo 4. Gracias, nos vemos.